Hola a todos, ¿cómo están? Buen día a la primera clase de chino. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Tan Hao Tin, soy profesor de chino ya de muchos años. He impartido cursos de cultura, idioma chino y les quiero dar la bienvenida al nivel 1 de chino. Espero que en este nivel, donde vamos a estudiar 10 lecciones, puedan aprender las formas básicas del idioma chino, entender cómo estudiarlo y además aprender a hablar ciertas cosas básicas por si ustedes quieren viajar a China o en el futuro les interesa continuar con con este idioma que es hermoso. Así que les quiero dar la bienvenida a todos los que están introduciéndose en este idioma para que puedan aprender un montón y les deseo lo mejor durante este proceso del curso. Voy a comenzar la clase explicando o dando una breve introducción de China. China se encuentra en el continente asiático, está rodeado por países como Mongolia, Rusia, Kazajistán, Nepal, India, Vietnam. Todos estos países están en el continente asiático, ¿sí? Y forman un grupo estratégico que se llaman países de la Ruta de la Seda. Más hablando propiamente de China, China su capital es la capital de Pekín y cuando hablamos de cultura china nos referimos a un montón de conceptos, por ejemplo, la comida china, la caligrafía, su patrimonio cultural de reserva de animales, por ejemplo, como los pandas que se encuentran en Chengdu y por supuesto todos ustedes conocen el famoso Kung Fu chino. Por lo tanto, durante lo largo del curso nosotros vamos a ir viendo diferentes, a través del lenguaje y del idioma, vamos a ir viendo diferentes componentes de la cultura. Podemos trabajar sobre la caligrafía, sobre la comida, sobre los animales, todo siempre desde un ángulo del idioma. Así que vamos a arrancar entonces explicando qué vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender la introducción de las sílabas chinas. Vamos a aprender el concepto de la fonética pinyin y aprenderemos algunas palabras y frases básicas. Em, y quiero que para el final de este video ustedes puedan entender lo que es una inicial, una final, el concepto de los tonos y algunas variaciones de estos tonos en algunas palabras. Entonces, sin más preámbulos, voy a arrancar con em, la introducción de la sílaba china. La sílaba china, cuando nosotros vemos en chino estos caracteres, sí, o sea, acá tenemos caracteres acá abajo y acá arriba tenemos lo que se llama fonética pinyin. Por ahí muchos de ustedes les parece un nombre no conocido, porque si no estudiamos chino o no estamos dentro del ámbito de chino, no podemos conocer esta palabra, pero para los que estudiamos chinos, pinyin es una palabra muy frecuente. ¿Qué es pinyin? Pinyin es el abecedario latino, ¿sí? El abecedario románico, utilizado para poder leer caracteres chinos. ¿Sí? Entonces, en la cultura china, esto se llama pinyin, lo que está acá arriba, y esto que está acá abajo se llama hanzi, carácter. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a aprender a lo largo del curso es cómo leer correctamente el pinyin en el nivel 1 y también vamos a aprender a escribir los caracteres chinos. ¿Sí? De la fusión de estas dos cosas, ustedes habrán adquirido el concepto más básico para aprender caracteres chinos y además para poder estudiar idioma chino. Entonces, la parte del pinyin del chino, sí, está compuesta por tres partes. Una parte que se llama inicial, o en chino se le dice shenmu, ¿sí? Que va a ser dicho de otra forma más sencilla, pues es una consonante, quiere decir que todo lo que no es vocal, y además va a tener una obstrucción de aire cuando nosotros la pronunciamos, y una final o yunmu, que se puede entender más sencillamente como vocales, ¿sí? Y que por lo general no tienen obstrucción de aire cuando nosotros tratamos de pronunciar. Pero en China, también en idioma chino, también nosotros tenemos algo muy importante, que es el
concepto de tono o 声调. El concepto de tono en chino es muy importante. Todas las personas dicen yo no estudio chino porque es muy difícil la pronunciación de los tonos. Bueno, en cierta parte tienen un poco razón, pero no es tan así. Los tonos, si bien son difíciles, tampoco es imposible de aprender. Y además, los tonos es importante para diferenciarlos en el significado. Más adelante, ahora en este video, les voy a explicar cuál es el sentido de que los tonos estén en los caracteres chinos. Si no tenemos tonos, es muy difícil diferenciar diferentes palabras y diferentes tonos. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre lo que es el pinyin, el Hanyu pinyin. Hanyu pinyin, quiero primero empezar a hablar de las iniciales. Las iniciales tienen en total 21 letras. Si en esta tabla tenemos estas diferentes letras. Yo voy a pronunciarla una por una, no quiero que ahora escuchen y repitan, solamente quiero que escuchen los diferentes sonidos. Voy a comenzar. Puo, puo, mo, fuo, te, te, ne, le, que, ke, he, ji, qi, xi, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si. Bueno, habiendo escuchado estos sonidos, ¿sí? No se asusten. Esta tablita yo se las voy a enseñar. Y parece difícil, pero no es tan difícil, porque esta tabla de letras, ¿sí? De iniciales, vamos a llamarlas correctamente, estas se llaman iniciales, quiere decir que van a estar al principio de una palabra, tienen secretos muy sencillos que nos permiten recordarlo a la hora de pronunciar. En este caso, tenemos que la B y la P, ¿sí? La B y la P, en chino, se van a pronunciar similar, como en el castellano, como si fuese una P. La diferencia va a estar en la explosión del aire. Por ejemplo, la P va a ser con aire y la B va a ser sin aire. Por ejemplo, la B vamos a usar los dos labios. Yo, por ejemplo, voy a decir puo, puo. Ahora, con la P voy a explotar aire. Puo, puo, puo. Segundo, después tenemos la M. La M es un sonido muy parecido al castellano, solamente que tenemos que darle un poquito más de nasalidad. Fíjense, no es M, es mo, mo, mo. La F, vamos a tener que poner el diente de arriba sobre el labio de abajo y soplar. Fu, 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 fu. Después tenemos que la D y la T. La D y la T, la D se va a pronunciar como una T. Pero la diferencia va a estar como anteriormente con la B y la P en la explosión del aire. En la D, ¿sí? Suena como T, pero sin aire. Y la T suena como T, pero con aire. Por lo tanto, yo tengo que poner la punta de la lengua en la arcada dentaria superior y como si fuese una tecla, hacer este sonido. Ahora, hago un sonido de T. T, 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 T. Y ahora escupo aire. T, 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 T. ¿Se entiende? Entonces, el secreto acá está en diferenciar si se escupe aire o no se escupe aire. ¿Por qué? Porque, fíjense, si yo viro la P y la B, que están juntas, yo sé que la B se pronuncia como P. La diferencia va a estar en el aire. Yo veo la D y la T que están juntas, la D se va a pronunciar como T, pero la diferencia va a estar en el aire. La N es un sonido muy parecido al español, pero muy más nasal. Por ejemplo, N, N, N. Y la posición de la lengua tiene que ser la misma que compongo en la D y la T. N, N. Y lo mismo pasa con la L. L, L,
L es un sonido más lateral, no nasal, pero la posición de la lengua va sobre la misma posición. Por lo tanto, todas estas letras están juntas, más que nada por la articulación de la lengua. Después tenemos que la G y la K. La G y la K, la G se va a pronunciar como K, la diferencia que va a estar en la explosión de aire. ¿Sí? La raíz de la lengua, ¿sí?, va a estar puesta sobre el paladar blando. Y traten de sacar un sonido como si fuese una especie de... Yo siempre, a mí me gusta decir en las clases como hueso atragantado, porque es un sonido muy... ¿sí? Entonces, el sonido de la G en chino es K, 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 y la K es K, K, K. Tengan que tener cuidado, la G no es G, no es G, es K, es un sonido más de K, ¿estamos? K, pero sin aire. En cambio, la K es como K, pero con aire. K, K, K. La H, manteniendo la misma tensión como si quisiésemos pronunciar la G y la K, pero hacemos en vez de pronunciar G y K, tratamos de soplar, tipo como si fuese una J. Entonces digo G, 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 G. Muy bien. Y por último tenemos la JQX. Estas letras son un poquito más difíciles porque no tenemos una forma eh, de acordarnos el sonido, ¿sí? Porque la Q en español no suena igual que en chino. Acá para acordarse el sonido tiene que ser un sonido más de CH, ¿sí? De CHI, como si estuviese diciendo chichi, chi. Cuando nosotros decimos en castellano chichi, bueno, ustedes en este sonido pueden usar esta misma palabra para entender cómo se pronuncia la J y la Q. Entonces, la diferencia dónde va a estar entre la J y la Q es que la J va a ser sin aire y la Q va a ser con aire. La superficie de la lengua, ¿sí?, va a estar en el paladar duro, ¿sí? Entonces, pongo la punta de la lengua sobre el paladar duro y pronuncio la pronunciación de chi. Chi, chi, chi. Ahora, con la Q voy a escupir aire. Chi, chi, chi. Y con la X voy a soplar. Xi, xi, xi. Muy bien. Entonces, esto son las primeras iniciales del idioma chino mandarín. Hay un montón de palabras que incluyen estas letras que posteriormente cuando hagamos la práctica vamos a incorporar. Entonces, a modo de resumen, nosotros tenemos esta tablita que están puestas a propósito de esta forma. ¿Por qué? Por la posición de la lengua, para diferenciar si se escupe aire o no se escupe aire. En este caso, todas estas se escupe aire, ¿sí? Y estas son de soplar o nasales. Por ejemplo, M y N son nasales. J, la H, que suena como J, como este sonido de hay que soplar, y con la X también. Entonces, detrás de mí, traten de repetir ahora los sonidos de estas letras. Voy a empezar por la B y paso por la P y así sucesivamente. Comienzo. Puo, 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 mo, mo, fo, fo, de, te, ne, ne, le, le, ke, 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 he, he, chi, 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 xi, xi. Muy bien, ¿eh? Entonces vamos a repetir, repasamos de vuelta, pero ahora con imágenes de cómo poner la lengua o los labios, ¿sí?
波坡摸佛的特呢了科科呵七七西。Volviendo a la J, la J, si ustedes saben hablar inglés, podemos diferenciar esto como la palabra jeep. Podemos decir jeep, ¿no? Chi, chi, ¿estamos? Chi. Y la Q es como si estuviésemos diciendo la palabra chip, chip. Entonces, chi, chi, pero con aire. La importancia acá es no olvidarse el aire, ¿sí? Después tenemos la X, como si estuviésemos diciendo ship, ¿no? Ship. O así. Xi, xi, xi. Muy bien. Ahora, como tema siguiente, vamos a pasar al concepto de las finales. En total, son 36 finales en idioma chino. Hoy no vamos a aprender las 36 completas, sino vamos a empezar con la primera parte, ¿sí?, de esta tabla grande, ¿sí? Y vamos a explicar los conceptos de las finales. Con respecto a las finales, ¿sí? Hoy vamos a aprender estas que vemos en la pantalla, ¿sí? Nosotros tenemos I, U y U con diéresis, A, O, E. Esas se pueden considerar como finales simples. Y después está una que es la letra ER, que también se considera como una final porque aparece en muchas palabras del idioma chino. ¿Sí? Aunque la R no es una vocal propiamente dicho, la R funciona como una final, ¿sí?, en idioma chino. Y la diferencia es que va a sonar como la E, pero con la lengua doblada, ¿sí? Primero vamos entonces a explicar cómo pronunciar estas letras. Voy a pronunciarla una por una, ¿sí? No hace falta que repitan detrás de mí, después vamos a repracticar una por una, ¿sí? Entonces voy a comenzar. A, O, E, I, U, Y, Er, Ya, Wa, Wo, Ye, Yue, Wei, Wei, Yao, Ai, Ei, Ao. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces por las más primeras y las más sencillas que se llaman finales simples, ¿sí? Para ustedes este video, esta filmina es muy importante. ¿Por qué? Porque de la correcta pronunciación de los labios de las finales va a salir el sonido lindo de las palabras en chino. O sea, nosotros cuando hablamos en chino tenemos que tener en cuenta la pronunciación de la inicial, la final y el tono. Pero también mucha gente se olvida que a la hora de pronunciar la articulación de los labios y la posición de la lengua también es crucial a la hora de pronunciar correctamente este idioma. Entonces, la A, cuando yo voy a pronunciar la A, esto está hecho a propósito de lo más grande a lo más cerrado. ¿Por qué? Porque la posición de los labios, ¿sí?, fíjense según la foto, va tomando diferentes posiciones. Y dicho de forma rápida, para que se acuerden, es de lo más abierto a lo más cerrado. Yo puedo decir A, repitan detrás de mí, y abran bien la boca. A. Ahora, cierren un poquito y redondeen los labios. O. O. ¿Sí? Sin redondear la boca, pero ciérrenla un poco más, no tan abierta como la A, van a sacar el sonido de la E, que quiero hacer una aclaración. El sonido de la E en chino no es es más como si estuviésemos diciendo una sensación de desagrado. Cuando yo digo entonces el sonido de la E va a ser más con la garganta cerrada y voy a decir
¿Ok? Entonces, quiero prestar atención en la E. La E es distinta cuando está leída sola, ¿sí? La I, tengo que estirar los labios, tampoco sonreír de manera excesiva, pero es medio como modo sonrisa. Y hago un sonido de I. I, I. La U es como si yo estuviese diciendo como si estuviese lamentándome por algo, como sorprendiéndome por algo. Entonces la posición de los labios es un poquito más cerrada y le hago el sonido de U. U, U. Y la U con diéresis es como si yo quisiera dar un piquito, dar un beso, bien cerrado. Y para que salga bien el sonido, hago como si fuese IU. Digo, y, ¿no? Y, ¿no? Y, Entonces, repitan después de mí. A, A, redondeo boca. O, O, hago la E. U, U, ¿sí? Paso del redondeo de la O a estrechar más el labio. Vuelvo a repetirlo. U, U. La I, hago una media sonrisa. I. En la U, cierro los labios como si dijese pero a un sonido más prolongado. U, U. Y en la U con diéresis, de la estrecho de la U, lo redondeo bien lo más que puedo. Por ejemplo, digo I y después vamos a hacer el sonido de U. I, 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 I. Ese es el sonido de la U con diéresis en chino. I. Entonces tengo que hacer el movimiento del estrecho de los labios como si pronunciase la I al redondeo de la U. Y, Entonces el sonido es y, y, y. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, si no comprenden nada, me pueden después escribir personalmente y yo les ayudo a aclarar algunas dudas. Algunas cosas entonces que tenemos que tener en cuenta cuando leemos, ¿sí? Por ejemplo, las finales compuestas. Las finales compuestas, ¿sí? Em, en el caso de, por ejemplo, AI, EI y AO, el primer sonido es más fuerte y largo que el segundo. Por ejemplo, yo no voy a decir ahí, yo voy a decir ay, ay. ¿Se entiende? Marco estreso sobre la A. Ay. En este caso, el AE, aunque yo les enseñé que se decía cuando va combinado con EI, es más un sonido muy parecido a la E nuestra. Entonces, EI, EI. Y después tenemos la AO. AO, AO. Entonces, importante para esto recordar entonces que el sonido de la primera letra es más fuerte y prolongado. En el caso de la IA, UA, UO, IE y la U con diéresis y la E, el segundo sonido es más fuerte y largo que el primero. Fíjense. Ya, wa, wo, ye, yue. ¿Se comprende? ¿Esto por qué pasa? Porque la A está primera, la A es la primera. Sí, sí, nosotros volvemos a ver la tabla que les mostré previamente. Fíjense, ¿no? La A siempre tiene prioridad. Y esto también es importante comprenderlo por cuando aprendamos a colocar los tonos, siempre los tonos va a estar sobre la final más abierta. Por lo tanto, conocer esta tablita para ustedes o comprenderla es fundamental, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el sonido de la UAI, o sea, son finales compuestas de 3 vocales, por ejemplo, que tenemos. El sonido del medio es más fuerte y largo que el resto. Por ejemplo, la UAI es guay, guay, ¿no? Marco sobre la A. En este caso, wey, wey. Y después tenemos yao, yao. Muy bien. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando una inicial va combinada con la letra
U-E-I, no se va a escribir U-E-I, sino que se va a escribir U-I. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de una palabra, es una inicial que es la palabra T y la final UI, la final compuesta UI. Esto no se va a leer TUI, se va a leer TUEI, TUEI. ¿No? Aunque nosotros veamos UI, esto se lee UEI, TUEI, TUEI. ¿Estamos? Y en algunas letras, ¿sí? Como por ejemplo la E, que nosotros dijimos que era E, cuando va combinada con otra, cuando va compuesta, va a tomar otro sonido, ¿sí? Por ejemplo, esto yo que le decía, que la E, aunque sola se pronuncia distinto, E, cuando va combinada con otra, de forma compuesta, adquiere otro sonido distinto más ligero. Por ejemplo, EI, YE, YUE, ¿sí? Entonces no es tan, pronunciar las compuestas de la E no es tan difícil, ¿no? No tengo que decir uy, no, no tengo que pronunciar así, sino que digo u, ei, ye, yue. Ahora vamos a trabajar sobre el concepto de tono. El tono tiene en chino una importancia de diferenciación de significado. No es lo mismo decir ma que decir ma, que decir ma, decir ma. En este caso pueden ver en la filmina que diferentes tonos son distintos caracteres y diferentes palabras. Entonces fíjense que un carácter, o sea, distintos caracteres pueden tener la misma sílaba y la diferencia dónde va a estar. La misma sílaba fonética me refiero, ¿no? La diferencia va a estar en el tono. Entonces, nosotros en chino marcamos los tonos, decimos tono 1, tono 2, tono 3 y tono 4. Los escribimos. En el caso del tono 1, es un sonido que, esto es una escala de sonido. El 1 es lo más bajo, el 5 es lo más alto. Entonces el tono 1 es un tono alto y que perdura. Entonces yo voy a pronunciar, por ejemplo, tomando un ejemplo, la sílaba MA, tono 1. Ma, ma, ma. Fíjense que el sonido no es ma, 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 no es ma, continuo y fuerte y duradero, ¿sí? Y se marca, se escribe de arriba de la letra, de la final, más abierta, como de esta forma, con una rayita. El segundo tono empieza dentro de la escala de sonido, es un sonido que empieza más abajo, no empieza muy alto y después sube. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la sílaba MA, es ma, 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 y se escribe de esta forma, ¿sí? Subiéndolo. El tercer tono es más bajo, pero después sube, pero no llega a ser alto, no es como ma, no, sino que es ma, ma, baja y sube, ma, ¿sí? Y se escribe de esta forma, se escribe así, como si fuese un sombrerito. Y por último tenemos la última, que es empieza en un tono alto y baja, que es ma, ma. Entonces, ma significa to scold, to putear, ¿sí? Ma, tercer tono, significa caballo, ma significa fibra, y mamá. Entonces, fíjense que la diferenciación del tono es distinta. El tono 4 no lo escribí, se escribe así, ¿sí? Como una tilde hacia abajo. Entonces tienen que tener cuidado, porque nosotros en castellano también tenemos acentos y las tildes. Las tildes siempre están escritas así en segundo tono, pero en chino una tilde no es un tono, entonces no podemos escribir en chino como escribimos castellano o otros idiomas, ¿sí? Hay que tener cuidado. Los tonos siempre van sobre las finales y sobre la final más abierta. Entonces, fíjense, para hacer un ejemplo sobre la diferenciación de los tonos, porque es tan importante pronunciar bien los tonos, si yo digo, por ejemplo, shui jiao, esto significa unos dumplings. Ahora, si yo digo shui jiao, significa dormir. Imagínense, ustedes van a una tienda a comprar comida y le dicen,
quiero comer dumplings, ¿no? Y en vez de decir 我要水饺, yo voy a decir 我要睡觉. El vendedor se te va a quedar mirando y decir, ¿querés dormir? ¿Estás cansado? Entonces, tienen que tener cuidado con la pronunciación diferente de los tonos porque esto va a hacer que cambie todo el significado, ¿sí? Y por último, sobre fonética, vamos a hablar sobre la variación del tercer tono. Hay palabras, por ejemplo, que cuando son escritas de dos terceros tonos, fíjense, esto es tercer tono, esto es tercer tono. Cuando vamos a leer por una cuestión de simpleza del lenguaje y más, que sea más sencillo para, para poder pronunciar, nosotros vamos a pronunciar como si fuese segundo o tercer tono. Entonces, por ejemplo, estas sílabas que se lee ni, hao, cuando están juntas, o sea, separadas se leen así con su tono correspondiente, pero cuando están juntas, no voy a leerlo así, sino que lo voy a leer ni hao. Es mucho más sencillo de esa forma. Ni hao significa hola, ahora lo vamos a aprender, ¿sí? Por ejemplo, tenemos otra palabra que es ke y, pero cuando yo voy a leer esto, no voy a leer ke y, sino que voy a leer ke y. Es más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, fu, tao son diferentes palabras. Ahora yo digo juntas, fu, tao, ¿no? Fu, tao. Entonces tengo que tener cuidado cuando tengo dos palabras que son tercer tono juntas, la primera letra se va a leer segundo tono. Así que bueno, habiendo visto la introducción de fonética, primero les voy a explicar algunos textos ahora. Vamos a empezar a ver un vocabulario, gramática y algunos textos sencillos, porque quiero que se vayan de este video aprendiendo a decir hola en chino y aprender a decir algunas expresiones básicas. Y al final vamos a practicar un poco para que ustedes puedan repasar los contenidos de este video. Entonces, lean conmigo las siguientes sílabas. Ni, ni, hao, hao, nin, nin, 你们，你们，对不起，对不起，没关系，没关系。Vamos a ver una por una. 你好，你好. Acuérdense que esto es segundo, tercero, ¿sí? Entonces, 你好. Ni significa tú en singular, o sea, vos o you en inglés, singular. Y hao significa good or fine o bueno. Entonces, cuando yo en chino junto la palabra you and good or fine o tú y bueno, es lo mismo que decir hola o hello. ¿Sí? Yo digo ni hao, ni hao, ¿no? Ni hao, ni hao. Entonces, cuando queremos saludar en chino, usamos la expresión ni hao, ni hao. Fíjense entonces que acabamos de aprender la inicial n con la final y tercer tono sería y. Entonces esto se lee n, y, ni. Aprendimos la inicial h. Ahora la final compuesta ao, ao. Ahora con tercer tono es ao. Entonces yo digo hao, ni hao, ni hao. Pero además tenemos que tener en cuenta que cuando hay dos terceros tonos juntos, acá hay una variación. Entonces yo voy a decir ni hao, para que sea más sencillo a la hora de pronunciar. ¿Sí? Bien. Quiero que escuchen ahora una grabación, ¿sí? Y marquen cuál es la sílaba correcta. Mm, muy bien. ¿Cuál marcaron? Marcaron ni hao. Muy bien. ¿Sí?
Entonces, la correcta es ni hao. Cuando decimos hola no decimos ni hao, decimos ni hao. Vamos a ver el texto. Entonces, acá tenemos dos personas que se están saludando y se dicen ni hao, ni hao, ¿no? Y la forma de responder es ni hao, ni hao. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora una segunda parte. Cuando yo quiero saludar a alguien de manera formal, por ejemplo, a alguien mayor o un profesor o alguien más respetado, alguien que tiene un rango de respeto, ¿sí? En Asia se mantiene mucho esta cuestión de todavía el saludo respetuoso hacia diferentes categorías o rangos de personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero saludar a alguien mayor o a un profesor o a alguien importante, te voy a decir Nin hao. Nin es la forma de decir vos, pero en forma más polite, forma más cortés. La única diferencia del carácter es que en vez de tener el ni, abajo se le agrega un corazón. Entonces, al agregarle un corazón, significa que la persona tiene mayor respeto hacia la persona que está señalando, ¿sí? Entonces yo digo nin significa usted de forma polite, hao significa bien de forma buena, entonces esta es la forma de decir hola de manera cortés, ¿sí? Es como decir hola usted, ¿eh? Nin hao, nin hao. Ahora, cuando yo quiero saludar de forma plural, por ejemplo, somos 3 personas y yo quiero saludar a varios, o por ejemplo, soy un profesor y quiero saludar a los alumnos, voy a usar la expresión ni más la palabra men, ni men hao. Entonces, ni men es la forma you de plural, voy a decir a ustedes, ¿no? Ni men hao, hao. Ok, entonces vamos ahora a escuchar una grabación. Quiero que marquen la sílaba correcta. Entonces está yo, nin hao, ¿no? Muy bien. Nin hao, nin hao. Muy bien, está yo, nin hao. Perfecto. Nin hao. Entonces, nin hao significa hola usted. Vamos a ver el texto. Nin hao. Nin hao. Fíjense, ¿no? Dos personas se está saludando. Una persona puede ser un vendedor de ventas, alguien más mayor, ¿sí? Alguien mayor. Entonces yo digo nin hao. Nin hao. O así. Ni men hao. Ni men hao. Ni men hao. ¿Sí? Ni men hao. Entonces, a modo de repaso, yo puedo decir, fíjense, puedo decir ni hao, ni hao, significa hola, de forma más informal, nin hao, de manera más formal, nin hao, o puedo decir ni men hao, ni men hao, significa de manera más formal también, pero hacia múltiples personas, ¿sí? Nin hao. Si por ejemplo yo soy profesor y le digo a ustedes ni men hao, ustedes me deberían responder Nin hao, ¿sí? Entonces, para saludar a las personas, si yo, un compañero chino, le digo Ni hao, nosotros vamos a responder Ni hao, ¿sí? Si a un profesor te dice Ni hao, ¿cómo le vas a responder? Le vas a responder Nin hao. Y si a muchas personas le querés saludar, decimos Ni men hao, Ni men hao. Bueno, muy bien. Y por último, una tercera parte, ¿sí? De esto vamos a aprender cómo decir lo siento y a responder. En chino, cuando yo digo lo siento, cuidado, ¿sí? Acá tenemos lo que yo les expliqué, que una de las finales, ui, se lee diferente. Yo voy a decir dui. Dui bu qi. Dui bu qi significa lo siento. Dui bu qi. Y la forma de responder es mei guan xi. Mei guan xi. Mei guan xi. Entonces, vamos a escuchar una grabación. Tienen que marcar en la primera y en la segunda cuál es la fonética correcta de lo que están escuchando.
Entonces, 他说什么? ¿Qué dijo ella? 他说对不起. Muy bien, 对不起. Y después, como respondió, dijo 没关系. Muy bien, 没关系. 没关系. Vamos a ver texto. Fíjense, 对不起, ¿no? Esta chiquita se mandó una macana que hizo, tiró el vaso de leche, ¿no? Entonces, ella en vez de, dice, 对不起, 对不起, y su respuesta es, 没关系, 没关系. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando mal en chino o pronunciamos mal un tono, podemos decir, 对不起. Y los chinos suelen responder comúnmente, 没关系, 没关系. Muy bien, ¿eh? Entonces, habiendo esto, voy a pasar ahora a hablar un poco sobre los caracteres chinos, ¿sí? Los caracteres chinos son, en esencia, caracteres que comenzaron antiguamente siendo pictográficos. Los chinos, a través de huesos de vaca, de animales, hacían predicciones allá por la dinastía Yan, hace muchos años antes de Cristo, hacían predicciones a través de huesos oraculares que posteriormente fueron evolucionando, ¿sí? Cuando apareció el bronce, comenzaron a tener escrituras de tipo de bronce, luego empezaron a escribir en bambú, tenían escrituras de tipo de sello, y después cuando empiezan los papeles y la tinta, ya comienzan a tener un tipo de escritura más clerical, y va evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar a los caracteres que contenemos actualmente. Esto después en clases posteriores voy a profundizar un poco más en este tema, pero hoy en la clase de hoy lo que quiero remarcar es los caracteres, ¿sí? Están compuestos por trazos. Los trazos, ¿sí? Y cada trazo tiene una forma, una técnica que ustedes tienen que practicar y dominar. De la combinación de trazos básicos salen los demás caracteres. Esto es como, por ejemplo, cuando nosotros escribimos en castellano y aprendemos ortografía, cómo escribir la letra A, la letra E. Bueno, los caracteres tienen la misma secuencia. Entonces me preguntan los errores de ortografía, ¿dónde están en China? Bueno, justamente del error de escribir los caracteres mal. Por ejemplo, los caracteres tienen una secuencia y una forma ya preestablecida. Yo, por ejemplo, esta letra yo sé que la tengo que escribir así. Si yo la escribo así, está mal. Si yo, por ejemplo, si yo en vez de escribir este trazo de esta forma, lo escribo de esta forma, está mal. O empiezo a escribir esto que se escribe de esta forma, lo escribo así, esto está mal. ¿Se entiende? Entonces tiene que tener una secuencia y un orden. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es estudiar esa secuencia y orden. Por ejemplo, el primer trazo es horizontal y va de izquierda a derecha. Y fíjense que no es completamente, lineal el trazo, sino que tiene como una especie de ascendencia hacia arriba. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a escribir el trazo horizontal, va de izquierda a derecha y un poquito asciende. ¿Sí? Asciende. En el caso del trazo vertical, voy a escribirlo de arriba hacia abajo. ¿Sí? El carácter left falling o de caída hacia la izquierda lo voy a escribir en este sentido. El punto lo voy a escribir en este sentido y el de caída hacia a la derecha de esta manera. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, fíjense, les voy a decir, este es el trazo horizontal. Fíjense el trazo horizontal combinado. ¿Sí? Ustedes tienen que tratar de escribirlo de esa forma. ¿Sí? Esto lo pueden hacer a mano, ¿sí? En su casa mientras miran el video. En este caso, fíjense que este es el número 1. O sea, un trazo puede tener un significado. Por ejemplo, el número 1. Este es el número 2. Este es el número 3. ¿Sí? Entonces, cada trazo tiene su significado. Cada trazo tiene su sentido. Fíjense, el trazo vertical y el trazo horizontal son distintos.
¿no? Entonces, trazo vertical y el trazo horizontal. El de caída a la izquierda, el de caída hacia la derecha. Y todos estos trazos combinados forman caracteres. En este caso, estos 6 caracteres son los números. ¿Sí? Número 1, 2, 3, este es el 10, este es el 8 y este es el 6. Entonces, ustedes pueden practicar, ¿sí? En su casa. Yo acá les dejé para el video la forma del orden de los trazos y esto pueden imprimirlo o pueden hacerlo en un cuaderno cuadriculado de hoja de 2×2 y empezar a practicar los trazos. O sea, el carácter se escribe todo completo, ¿sí? Trazo por trazo y un cuadrado es un carácter. ¿Sí? Perdónenme por la letra que por ahí es muy gruesa, entonces no puedo escribirlo de la forma más bonita, ¿sí? Pero lo puedo escribir acá, miren. ¿Sí? Entonces, en el caso del ni, tiene combinaciones de los trazos básicos que acabamos de ver y algunos trazos que todavía no los vimos, los vamos a ver en la siguiente clase. Pero bueno, pueden empezar practicando, si en su casa, con una lapicera y un cuaderno cuadriculado, ya pueden empezar a escribir los caracteres. Yo lo que hago, les voy a dejar para que ustedes vean cada uno de los caracteres. ¿Sí? Y vamos a hacer una cosa. Yo pronuncio la pronunciación, ustedes repitan después de mí y después escríbanlo. En este caso tenemos ni, ni, hao, hao, hao. Muy bien, hao. Después tenemos nin, 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 nin. El siguiente carácter es man, 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 ¿no? Lo usamos para formar el plural. Ni men hao, ni men hao. Muy bien. Después tenemos dui, dui. El famoso dui de dui bu qi, cuando decíamos perdón. Dui, dui. Bu. Bu en chino significa no, lo vamos a ver un poco más posteriormente, pero en este caso, practíquenlo como dui bu qi para decir no. Perdón, para decir perdón, ¿sí? 对不起，起，对不起，¿sí? 对不起. Muy bien. 对不起. En este caso, chi tiene tercer tono, ¿sí? 对不起，对不起. Y cuando respondo al perdón, digo 没关系, ¿no? 没关系, 没关系. ¿Sí? 关, 没关系, 没关系. Entonces, cada uno de los caracteres, escríbanlos y practíquenlos uno por uno, ¿sí? Me guanxi. Me guanxi. De esa forma, entonces ya pueden empezar a practicar la escritura y pueden darse cuenta entonces que los caracteres son combinaciones de los trazos básicos. Hoy vimos simplemente los más básicos, que son los primeros 5. Después vamos a seguir viendo otros tipos de trazos, pero los siguientes trazos que vamos a ver son simplemente variaciones de estos 5 básicos. ¿Sí? Entonces es muy importante que dominemos fonética y escritura, todo en conjunto. ¿Para qué? Para que sea más sencillo, eh, el sonido. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a practicar. Practicar. Marquen la sílaba que ustedes escuchan, la letra, la inicial que ustedes escuchan. La 1. Puo, puo. La 2. Muo, muo. La 3. Te, te. La 4. Le, le. La 5. Je, je. La 6. Chi, chi. Ahora marcamos la final que escuchan. U, u. Ya, ya. 3. 4. 约，约。5. Ai, ai. 6. Wei, wei.
Pregunta, la UEI. ¿UEI cómo se escribe? Muy bien, se escribe UI. ¿Sí? Hoy aprendimos la expresión 对不起. Bien. Repitan después de mí, ¿sí? Ahora vamos a practicar las finales simples con sus tonos. Pueden hacer la marca con la mano, por ejemplo, A. Después pueden subir A, bajar con la mano y subir y después bajar con la mano. Entonces, repito. A, 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 A. Redondeo la boca. O, 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 O. Disgusting. E, 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 E. Sonríe un poco. I, 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 I. Hago un pesito. U, 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 U. Y desde el sonido de la IU, del sonido de I, vamos redondeando la boca. Y, y, y. Ah, muy bien, ¿eh? Entonces, vamos a empezar practicando entonces letras monosilábicas. Pueden mirar la foto para entender lo que significa. Por ejemplo, YI. La Y en este caso en chino no tiene sonido. La Y no tiene sonido. Es como si fuese una I sola. Se la agrega simplemente para que dos palabras que terminan en vocales no se mezclen y no se puedan confundir en la lectura. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a leer, esto se lee I, U, la I, la Y y la U. La U es medio engañosa en este caso porque en realidad es una U con diéresis. Entonces no se va a leer U, se va a leer Y, Y. La ER sí es como sonido de una E, pero tengo que doblar la lengua hacia atrás, y es R, R, R. Pi, pi, pi. Mao, Mao, Mao. Dao, Dao, Dao. Hua, Hua, Hua. Chi, Chi, Chi. Escupo aire. Chi, Chi, Chi. Zapatos. Xie, Xie, Xie. Y ahora la nieve, acá tenemos la UE. La UE habíamos aprendido que era más con la diéresis, ¿no? Entonces cuando va con X, UE, esto después lo vamos a estudiar. Esto no se pronuncia xue, se pronuncia xue, xue. Es más con una diéresis, ¿sí? Entonces, xue, xue, nieve. Ahora vamos a aprender entonces palabras disilábicas. En realidad las palabras en chino la mayoría son disilábicas, ¿sí? Son combinaciones de dos sílabas. Entonces, dos sílabas en chino es una palabra. Cuidado, no es una sílaba una palabra, sino que en chino dos sílabas pueden ser una palabra. Por ejemplo, tenemos acá la palabra café. Café se dice café, café. Coca-Cola, 可乐, El pato pequinés, por ejemplo, 烤鸭, 烤鸭. El famoso hotspot chino, ¿no? Que es esa olla caliente donde vamos poniendo comida, se lee 火锅, 火锅. Mapa, 地图, 地图. Avión, 飞机, 飞机. Pincel, 毛笔, 毛笔. Y headphones, 耳机, 耳机. Muy bien, ¿eh? Entonces pueden rebobinar la cosa y escuchar la pronunciación y repetirla después de mí, ¿sí? Y también acá hay un montón de palabras que es la diferencia de la palabra del tercer tono. ¿Se acuerdan? Dos palabras que tienen tercer tono cambia de segundo a tercero. O sea, la primera vamos a leerla como segundo. Entonces acá no se lee ni hao, sino que se lee ni hao. ¿No? Repitan después de mí. Ni hao. 可以辅导小节口语语法
法语讨好了解友好雨伞手表muy bien, ¿eh? Les dejo como tarea, entonces escriban cómo se escribe el pinyin de estos dos caracteres con su tono. Y sorprendan a un amigo chino escribiendo en chino, ¿sí? Saludándolo en chino. Después también les dejo como tarea, ¿sí? Pueden pronunciar, ¿sí? Pueden enviarme un audio de cómo pronunciar estas diferentes marcas de empresas, ¿sí? O, por ejemplo, Harry Potter, hamburguesa, son todas palabras que tienen un sonido más fonético por la em, porque son simplemente una transliteración fonética de la palabra del inglés, ¿sí? Y también les dejo esto como tarea, practiquen leer los caracteres sin el propio pinyin, ¿sí? Entonces, pronúncienlos ustedes mismos, ¿sí? Yo les dejo acá y traten de pronunciar estas palabras sin el pinyin, ¿sí? Presten atención a los tonos, más que nada, ¿sí? Muy bien, ¿eh? Entonces traten de leer los caracteres estos sin el pinyin. Yo no les voy a decir justamente porque si no, no sería una tarea. Entonces, en estos casos, ¿cómo saludarían? ¿Sí? ¿Cómo leen estos caracteres? ¿Cómo leemos esto? Y en este caso, por ejemplo, vean la foto, qué tipo de saludo eligen en cada caso, ¿sí? También les dejo una pantalla para que practiquen los trazos básicos, cómo escribir los trazos básicos y diferentes planillas de ejercicio con su trazo correspondiente, ¿sí? Pueden practicar estos trazos de forma particular, ¿sí? Yo lo súper recomiendo porque de esa forma asientan una muy buena base para poder aprender a pronunciar y escribir correctamente este idioma, ¿sí? Entonces acá les escribo y además les dejé una foto de cómo poner la mano con la lapicera, etcétera, etcétera. Recomiendo que utilicen un cuaderno cuadriculado para hacer estas cosas, ¿sí? Yo esto ya, algunos caracteres ya los vimos anteriormente, así que esto lo paso rápido, no lo, no lo vamos a seguir. Entonces, a modo de resumen, lo que quiero que se lleven de este video es que entiendan lo que es una sílaba china. La sílaba china está compuesta por una inicial, una final y un tono. Y lo que aprendimos hoy es aprender a leer una inicial, a leer algunas finales y entender el concepto de los tonos. Entonces tenemos la palabra mao, gato, yu, fish, ¿no? Pescado, jie, la hermana mayor, y er, el tono 2, ¿sí? Fíjense que la palabra er se considera una final sola, ¿sí? No es er. Y además repasamos cómo saludar a algunas personas, por ejemplo, decir ni hao, en forma formal, nin hao, o hacia muchas personas, ni man hao, y cómo expresar también un apology o una disculpa. Por ejemplo, yo voy a decir, 对不起, 没关系. Respondo, 没关系 al 对不起. ¿Sí? Por último, quiero que se lleven algunas expresiones de clase. Por ejemplo, 上课 significa vamos a comenzar la clase. 下课 salimos de clase. Y 跟我读 significa lean conmigo. Estas expresiones posteriormente las voy a repetir, así que durante el curso las van a poder aprender. No hay que por qué saberlas en este momento, ¿sí? Así que bueno, quiero entonces, a modo de resumen, hoy aprendimos estos conceptos, las iniciales, ¿sí? Las finales, los tonos, la variación del tercer tono. Además aprendimos cómo escribir ciertos caracteres, los lineamientos básicos de la escritura y, bueno, y los introducimos a este idioma. Les deseo que tengan un buen día y que puedan a través del curso aprender un montón de chino y compartan la misma pasión que yo tengo por este idioma y ojalá puedan en el futuro comunicarse con sus amigos chinos de la forma fluida y bueno, conocer otra cultura completamente distinta a la nuestra. Así que bueno, ya deben estar cansados y les deseo muchas cosas. Les digo xie xie, xie xie es gracias en chino, así que los veo la próxima semana. Hasta luego.